Les deseo que tengan un maravilloso día, porque hoy Dios nos habla a través de la palabra. Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. De la primera lectura del comienzo del libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios, que es anterior a todo? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno es el Altísimo, Creador Todopoderoso. Uno solo es sabio, temible en extremo. El que está sentado en su trono, el Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 92. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. De la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió:
Esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Eclesiástico comienza exaltando la sabiduría como un don divino, que proviene de Dios y está presente desde la eternidad. La sabiduría es discreta como algo inabarcable, tan inmenso como los elementos de la creación, la arena del mar, las gotas de la lluvia, la altura de los cielos, la profundidad del abismo. Esto nos enseña que la sabiduría no es algo que el ser humano pueda alcanzar por sí mismo, sino que es un regalo de Dios, que se revela a quienes lo aman y buscan su voluntad. No podemos olvidar que la sabiduría es un don divino que nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No es simplemente conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de la vida y de cómo actuar con prudencia y amor. Imaginemos a una persona que enfrenta una decisión difícil, como el hecho de elegir entre dos trabajos. Uno ofrece más dinero, pero el otro permite más tiempo para familia y el servicio a los demás. La sabiduría no se limita a calcular cuál es la opción más rentable, sino que ayuda a discernir cuál es la decisión que está más alineada con los valores profundos y el bien común. La sabiduría nos lleva a preguntarnos qué es lo que realmente importa, qué elección me acercará más a Dios y a los demás. Para cultivar la sabiduría es necesario buscar a Dios a través de la oración, la meditación de su palabra y la práctica de sus mandamientos. También es importante rodearse de personas sabias que nos inspiren y nos guíen. La sabiduría no se adquiere de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de crecimiento espiritual y moral. ¿En qué momentos de mi vida he sentido que la sabiduría de Dios me ha guiado? ¿Cómo puedo discernir entre lo que el mundo considera éxito y lo que Dios considera sabio? ¿De qué manera puedo cultivar la sabiduría en mi vida diaria, especialmente en mis relaciones con los demás? Y en el pasaje del Evangelio, Jesús se encuentra con un padre desesperado, cuyo hijo está poseído por un espíritu inmundo. Los discípulos no han podido liberar al niño, lo que refleja la falta de fe y la necesidad de una conexión más profunda con Dios. Jesús, al ver la fe vacilante del padre, le dice: «Todo es posible al que tiene fe». El padre responde con una frase conmovedora: «Creo, pero ayuda a mi falta de fe». Finalmente, Jesús expulsa al espíritu y devuelve la salud al niño. La fe es un elemento clave para superar las dificultades y los desafíos de la vida. Sin embargo, la fe no siempre es perfecta. A veces vacilamos y eso está bien. Lo importante es reconocer nuestra debilidad y pedir ayuda a Dios para fortalecer nuestra fe. Pensemos en alguien que enfrenta una enfermedad grave o una crisis familiar. Puede sentirse abrumado y preguntarse si hay esperanza. En esos momentos, la fe no significa creer que todo se resolverá mágicamente, sino confiar en que, pase lo que pase, Dios está presente y nos sostiene. Como el padre del niño podemos decir: «Creo, pero ayuda a mi falta de fe». Esto nos recuerda que la fe no es una certeza absoluta, sino una confianza en medio de la incertidumbre. Para fortalecer nuestra fe, es esencial dedicar tiempo a la oración y a la reflexión espiritual. También es importante compartir nuestras luchas con una comunidad de creyentes que nos apoye y nos anime. La fe crece cuando la ponemos en práctica, confiando en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. ¿En qué áreas de mi vida siento que mi fe es débil o vacilante? ¿Cómo puedo pedirle a Dios que fortalezca mi fe en los momentos de dificultad?
¿De qué manera puedo ser un apoyo para otros que están luchando con su fe? Ambos textos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la sabiduría y la fe en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual. La sabiduría nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a tomar decisiones alineadas con sus mandamientos, mientras que la fe nos da la fuerza para confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles. Juntas, la sabiduría y la fe nos guían hacia una vida plena y significativa, en la que buscamos no solo nuestro bienestar, sino también el de los demás. ¿Cómo puedo integrar la sabiduría y la fe en mis decisiones diarias? ¿Qué pasos concretos puedo tomar para crecer en mi relación con Dios y fortalecer mi fe? ¿De qué manera puedo ser un instrumento de la sabiduría y la fe para los demás en mi comunidad? Amén.